Despierta España, que no te engañen. Sánchez abre las puertas a la inmigración mientras el resto las cierra. España tiene muchos problemas, sí, pero uno de ellos, no siempre suficientemente denunciado, es la inseguridad, y especialmente la relacionada con los inmigrantes. España era un país muy seguro hasta hace relativamente poco, pero esa ventaja, por desgracia, se está perdiendo, al igual que otras muchas a nivel político, económico y social. España ya no es un país seguro, sobre todo en algunas ciudades donde impera la ley del más fuerte, es decir, la ley de la selva, ya que delincuentes, carteristas y ocupas campan a sus anchas sin control y con total impunidad. Hombre, evidentemente no estamos a la altura de Burundi, ni de Venezuela, ni de Burkina Faso, pero es que España, al menos de momento, no es un país del tercer mundo. Y si bien es cierto que la seguridad sigue siendo alta, la criminalidad se ha disparado en los últimos años. ¿Quieren datos? Hay muchos. Atentos. En lo que llevamos de 2025 se ha producido un homicidio cada día. Repito, un homicidio cada día. Y los intentos de asesinato han crecido un 20%. Las denuncias por violación se han triplicado en los últimos 6 años, de 1.700 en el año 2018 a más de 5.000 denuncias en el año 2024. De media, una mujer es violada en España cada 105 minutos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reconocen que están completamente desbordadas. Y si nos fijamos en zonas concretas del país, los datos son sencillamente alarmantes. El 91% de los hurtos y el 84% de los robos con violencia en Barcelona son cometidos por extranjeros. Homicidios y agresiones sexuales se han disparado en Canarias hasta un 400%. Y Castilla-La Mancha acaba de registrar en el primer trimestre de este año más violaciones que en todo el año 2017. El denominador común de este fenómeno, según muestran los datos y denuncia la propia policía, es la histórica llegada de inmigrantes que se ha producido en los últimos años, sobre todo de ilegales que entran al país sin papeles, haciendo uso de las numerosas mafias que operan en el continente africano. Pues bien, aún así, el gobierno de Sánchez quiere que lleguen más inmigrantes, muchos más inmigrantes, legales e ilegales, da igual. Cuantos más mejor, pero ¿por qué? Veamos. Antes de abordar las motivaciones que esconde esta particular estrategia del gobierno, lo primero que hay que preguntarse es lo siguiente: ¿por qué llegan tantos inmigrantes ilegales a España? Y la respuesta es doble. En primer lugar, porque, aunque parezca mentira, resulta mucho más fácil entrar de forma ilegal en el país que de forma lícita. Entre otras cosas, porque aquí es casi imposible contratar extranjeros en origen. Y en segundo término, porque es mucho más fácil entrar de forma ilegal en España que en otros países. Hace poco tiempo, Italia era la principal vía de entrada a Europa desde África, pero en la actualidad las mafias apuestan claramente por España, y prueba de ello es la grave crisis migratoria que sufre Canarias desde hace meses. La cuestión de fondo es que la flexibilidad que ofrecen los socialistas en materia migratoria sirve de reclamo a la inmigración ilegal, ya que aquí, a diferencia de otros países, es mucho más sencillo obtener el permiso de residencia e incluso la ansiada nacionalidad, con la posibilidad incluso de traerte a la familia entera de fuera. Por eso, precisamente, no es de extrañar que España, por primera vez en la historia, lidere las peticiones de asilo en Europa. España cuenta con recursos más que suficientes para combatir la inmigración ilegal, pero no lo hace. Y no lo hace porque el gobierno de Sánchez no le interesa. De hecho, lejos de endurecer la política migratoria, lo que quiere es abrirla aún más. El nuevo reglamento de extranjería, que acaba de entrar en vigor, simplifica los requisitos para regularizar a los sin papeles que ya viven en España, facilitando además el reagrupamiento familiar. De este modo, se podrían legalizar a cerca de 900.000 extranjeros en los próximos 3 años. Pero es que, a más, ahora resulta que el PSOE quiere regularizar de golpe a todos los inmigrantes que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024, mediante una autorización excepcional. Esta iniciativa
pendiente aún de negociación con el resto de grupos parlamentarios, permitiría otorgar papeles a otros 500.000 inmigrantes para residir y trabajar de forma legal en España. Vaya por delante que este tipo de regularizaciones masivas no son algo nuevo, pero esta, en concreto, destaca por su volumen y destaca sobre todo por su celeridad. No en vano estamos hablando de regularizar, atención, 1,4 millones de ilegales en apenas 3 años. Llegados a este punto, cabe recordar que bajo el gobierno de Sánchez, la población extranjera ha crecido más de 3 millones de personas desde el año 2018. Pero, ¿por qué? ¿A qué viene tanta prisa? Una de las razones es de carácter electoral. La regularización es el paso previo a la obtención de nacionalidad. Y el número de nacionalizaciones se está disparando a un ritmo de más de 200.000 concesiones cada año. Bajo el gobierno de Sánchez, más de 1 millón de extranjeros ha obtenido la nacionalidad española. Y esto, entre otras cosas, significa que pueden votar. ¿Cómo? ¿Compra de votos? Pues sí. Se trata sin duda de una forma de comprar votos. La segunda razón es de orden político. Y es que, si bien es cierto que la llegada de ilegales genera problemas de convivencia e inseguridad, el gobierno, gracias a las últimas reformas aprobadas, puede repartir inmigrantes de forma absolutamente arbitraria entre las diferentes comunidades autónomas, quieran o no quieran. También menores no acompañados. Y dado que el PP, el Partido Popular, gobierna en la mayoría de regiones y capitales del país, ¿adivinan quién se va a comer el marrón de la inseguridad con el posible desgaste electoral que ello conlleva? Pues ya está. Ejemplos hay muchos. Tan solo en el primer trimestre, el gobierno de Sánchez ha fletado medio centenar de vuelos para trasladar 10.000 inmigrantes ilegales de Canarias a Madrid. ¡Oh, casualidad! Lo trágico de todo esto es que mientras España abre sus puertas, el resto de países cierran las suyas, tras comprobar las nefastas consecuencias que han traído consigo algunas de sus políticas migratorias. El caso más relevante es el de Reino Unido, y lo es porque el cierre de fronteras viene de la mano del actual gobierno laborista. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció hace un par de semanas el fin de las fronteras abiertas mediante la aprobación de nuevos requisitos para obtener el permiso de trabajo o residencia. Estas reglas se vuelven aún más importantes. Sin ellas, corremos el riesgo de convertirnos en una isla de extraños y no en una nación que avanza unida. Cuando tienes un sistema migratorio que parece casi diseñado para permitir abusos, que les da a ciertas empresas la tarea de traer mano de obra barata en lugar de invertir en nuestros propios jóvenes, o un sistema que fue vendido a los británicos sobre la base de promesas completamente falsas, entonces no estás promoviendo el crecimiento, no estás promoviendo la justicia, ni ninguna otra forma legítima de mantener el status quo. Estás contribuyendo a las fuerzas que están lentamente debilitando nuestro país. Así que creo en esto. Creo que debemos reducir la inmigración. Los laboristas, repito, los laboristas, los socialdemócratas británicos, hablando abiertamente de reducir de forma significativa el número de inmigrantes. Pero ojo, que no son los únicos. Poco antes de las elecciones del pasado fin de semana, donde barrió la derecha, el gobierno portugués ordenó la expulsión de casi 20.000 extranjeros ilegales. Lo mismo pasa en Alemania. El nuevo gobierno de Merz ha frenado en seco la entrada masiva de inmigrantes iniciada en su día por Angela Merkel. Y de hecho ha puesto en marcha un plan de mano dura para disparar las expulsiones en frontera. ¿Y qué decir de Francia, donde el presidente Macron plantea incluso prohibir el velo islámico en las menores de 15 años ante el avance del islamismo radical? O la propia Argentina, donde el gobierno de Milei también acaba de anunciar una reforma migratoria para, entre otras cosas, agilizar las deportaciones e incluso que los extranjeros paguen por el uso de servicios públicos como la sanidad o la educación. Así lo explicaba el portavoz del gobierno, Manuel Adorni. A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales, deberán pagar por los servicios de salud.
y quienes ingresen a la Argentina tendrán que presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago. También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios. En este sentido, también van a ser más severos los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina. La ciudadanía argentina solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante 2 años en el país sin abandonar el territorio nacional. Producto de los cambios profundos que está llevando el presidente Milei, Argentina en los próximos años volverá a ser una tierra prometida para muchos migrantes. Como hicimos en nuestros orígenes, queremos seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero. Es hora de honrar nuestra historia y volver a hacer a la Argentina grande otra vez. Expulsión inmediata de quienes entren ilegalmente en Argentina. Deportación automática de todos los que cometan delitos, por mínimo que sea. Además, si tienen antecedentes penales, no podrán entrar. Los que entren legalmente deberán contar con seguro médico o pagar la sanidad pública. Y se endurecen los requisitos para obtener la ciudadanía. Reino Unido, Portugal, Alemania, Estados Unidos, Australia, Francia, Italia, Argentina. No es un caso aislado, es una nueva tendencia, un drástico cambio de rumbo en las políticas migratorias a nivel mundial, tras el rotundo fracaso cosechado en los últimos años. Pero, una vez más, España, de la mano de Sánchez, sigue el camino opuesto, sigue el camino contrario. Al igual que sucede en tantos otros temas, desde la energía nuclear a la política internacional. Mientras el mundo libre cierra sus puertas a la inmigración ilegal y a los delincuentes y aplica mano dura, España abre las suyas de par en par a la llegada masiva de sin papeles. ¿Por qué? Porque le interesa políticamente a Sánchez, y dado que la obsesión de Sánchez es Sánchez, el resto da exactamente igual. Ya puede arder Roma, que el presidente se limitará a contemplar impasible el espectáculo mientras toca la lira. Si tiene que arder Roma, que arda. España, por desgracia, casi siempre llega tarde a todos los grandes cambios. Llegó tarde al capitalismo, llegó tarde al boom demográfico, llegó tarde a la democracia, llegó tarde a la Unión Europea y llegó tarde a la revolución tecnológica. Por llegar, hasta llegamos tarde al wokismo procedente de Estados Unidos. Y ahora, una vez más, también llegaremos tarde a la corrección de esta nefasta deriva. Sánchez abre de par en par las puertas de España a la inmigración ilegal, mientras el resto del mundo las cierra.